Soy Valentina Pulisi y voy a hablar sobre el agotamiento de suelos. Primero voy a hacer una pequeña introducción sobre el suelo. ¿Qué es? Es la fina capa de material suelto que está sobre la corteza terrestre. Sus componentes son los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros. Este se encuentra continuamente sometido a procesos naturales de erosión, ya sea por agua, viento y sol, convirtiéndose en un conflicto por las acciones humanas que aceleran este proceso. Por su uso continuo y abusivo, interfiere en la evolución y altera sus propiedades, produciendo la degradación de suelos, la pérdida parcial o total de la productividad de la tierra. Si hay falta de nutrientes, esto reduce o impide el desarrollo de la agricultura y ganadería. Acciones dañinas para el suelo. En las prácticas agrícolas podemos encontrar el monocultivo y la compactación de suelos. El monocultivo consiste en la siembra sucesiva de la misma especie, que provoca la pérdida de la fertilidad del suelo por el cultivo sembrado, que continúa absorbiendo siempre los mismos nutrientes hasta agotarlos. Y si se cultiva continuamente en la misma tierra, la producción disminuye. La compactación de suelos se produce por el paso de personas, animales y vehículos pesados en la forma repetida por el mismo lugar. Esto provoca la desaparición de los espacios entre las partículas del suelo, lo cual disminuye la cantidad de oxígeno, la pérdida progresiva de su fertilidad. Degradación de suelos. Es un proceso que altera de manera negativa la biofísica interna del suelo para soportar vida en un ecosistema, incluyendo aceptar, almacenar y reciclar agua, materia orgánica y nutrientes. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando el suelo pierde importantes propiedades como consecuencia de una inadecuada utilización. Desertificación. Es una degradación de tierras que ocurre en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas del mundo. Se trata de un proceso gradual que conduce a la pérdida de productividad del suelo, como consecuencia de las actividades humanas y de factores climáticos, como el viento, la temperatura y las precipitaciones. Los procesos que aceleran la degradación. Erosión acelerada. Arrastre de materiales del suelo por diversos agentes como el agua y el viento, lo cual genera la improductividad del suelo. Salinidad del suelo y sodificación. Acumulación excesiva del sodio y de sales solubles en la parte donde se desarrollan las raíces de los cultivos. Contaminación química. Los vertidos antropogénicos y el uso excesivo de fertilizantes y biocidas para el control de plagas y enfermedades produce la contaminación química del mismo. Pérdida de nutrientes. Empobrecimiento gradual o acelerado del suelo por sobreexplotación o monocultivo, lo que trae como consecuencia la baja fertilidad y la improductividad de los suelos. Sellado y urbanización. El suelo se recubre con elementos sintéticos, cemento y asfalto. Implica su desaparición. Esto es poco apto para el desarrollo de la vegetación y la retención de agua y nutrientes. Unas imágenes representativas de lo anterior. Consecuencias de la degradación. Modificación de las propiedades físico-químicas, acidificación, desbasificación y bloqueo de los bioelementos temporales que quedan en posición no disponible. Disminución de la capacidad de retención de agua por degradación de la estructura. Deterioro de la estructura. Al compactarse el suelo se produce una disminución de porosidad, que se perjudica el drenaje y se reduce la estabilidad. Pérdida física de materiales. Erosión selectiva parcial de los constituyentes más lábiles, como los limos. O masiva, pérdida de la capa superficial del suelo. O, en los casos extremos, de totalidad del suelo. Incremento de la toxicidad. Al modificarse las propiedades del suelo, se produce una liberación de sustancias nocivas. Todo esto puede ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo sería la disminución de la producción y aumento de los gastos de explosión. A largo plazo, la infertilidad total, el abandono y la desertización del territorio.
Agotamiento de los suelos. Es un fenómeno causado por la degradación del suelo, inducida por las consecuencias de la erosión. Se debe a causas de malas prácticas del manejo de la tierra, como la tumba de arbustos y quema, y otras prácticas agrícolas de subsistencia que no responden los nutrientes removidos por los cultivos. Esto sucede en zonas agrícolas y no se espera efectos similares en otros manejos de tierra, forestal o pastoril. Contaminación del suelo. Se refiere a otro aspecto importante de la salud química del suelo, la ausencia de sustancias tóxicas. Estas se asocian con grados de insumos utilizados elevados y su manejo. Ejemplos: la toxicidad del cadmio, metal, relacionada con aplicaciones elevadas de fósforo, y el uso excesivo de fertilizantes de nitrógeno, que también contaminan aguas subterráneas.